Entramos ahora al tema del estatus político de Puerto Rico. Esta ronda inicia las contestaciones el doctor Irizarry Mora. La primera pregunta la hace Mariceli Rivera Santos del Vocero. Doctor, en el panorama económico crítico de un mundo globalizado e interdependiente, ¿será viable una pronta consecución de la definición del estatus? Bueno, si tú pones en contexto la pregunta del estatus político, en el contexto del panorama económico internacional, no hay duda de que Puerto Rico, en este momento más urgente que nunca, necesita integrarse al resto del mundo obteniendo su independencia política. De hecho, la razón por la cual la economía puertorriqueña no crece es precisamente porque Puerto Rico no puede hacer lo que hace el resto de los países libres del mundo. Recuerden el dato que di al principio de esta intervención nuestra, en el primer turno, de 218 países en el mundo, 213 crecieron más que Puerto Rico. Y en América Latina y el Caribe, el único país que el año pasado no creció fuimos nosotros. Nosotros tenemos que definir nuestro futuro político, integrarnos al resto del mundo, obteniendo nuestra independencia nacional. La independencia es lo que nos abre mercados en el resto del mundo, la que posibilita que tengamos acuerdos bilaterales con todos los países del mundo, comenzando con un acuerdo de colaboración y amistad con los Estados Unidos, con Canadá, con México, con el resto de los países de este hemisferio. Y además de eso, participar en los acuerdos multilaterales que nos permitirían adquirir materias primas más baratas, tanto agrícolas como minerales, tecnologías, la inversión del capital del resto del mundo en Puerto Rico, desde Japón, desde Alemania, desde Francia, de los países que están prestos a invertir en nuestra economía y que no lo pueden hacer porque tenemos la enorme restricción de que Puerto Rico no tiene un asiento en las mesas de negociación. En este momento hay sobre 200 acuerdos multilaterales en el mundo. El gran ausente es Puerto Rico, una economía que comercia alrededor de 100.000 millones de dólares al año, que no puede sentarse a comprarle petróleo barato a Venezuela o a México o a Trinidad, y nosotros, por lo tanto, seguimos pagando la gasolina y los combustibles más caros y la energía eléctrica que consumimos. Ya es tiempo de que Puerto Rico se integre al resto del mundo y para eso es necesaria la independencia de nuestro país. Escuchamos ahora al licenciado Acevedo Vilá. Definitivamente lograr que Estados Unidos responda, atienda el asunto del estatus no es y no va a ser fácil, pero hay que hacerlo. Hay que tener la voluntad y hay que estar dispuesto a buscar nuevos caminos y nuevas estrategias. Y aquí también hay dos visiones bien contrastadas entre lo que nosotros proponemos y representamos y lo que representa el equipo del PNP y de Luis Fortuño. Ellos te proponen lo mismo. Ellos te proponen más plebiscito, más plebiscito, más plebiscito. A pesar que en el que él presentó el proyecto de ley, ni sacándole la estadidad de la papeleta, aún sacándole la estadidad de la papeleta, ni así se pudo aprobar en el Congreso de los Estados Unidos. Por eso nosotros nos reafirmamos en el mecanismo de la Asamblea Constitucional de Estatus, Asamblea Constituyente, que tiene el apoyo de amplios sectores en Puerto Rico. No es del Partido Popular, no es una idea del Partido Popular, el Partido Popular la ha acogido. Tiene respaldo del Colegio de Abogados, de independentistas, de estadistas. Mira, en Fortaleza, el 18 de febrero del 2005, yo hice una reunión con el Comité de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados para discutir la constituyente. Y allí estaban los que los respaldaban. Y habían no afiliados, populares, estadolibristas, independentistas y habían estadistas. Allí estaba Aníbal Vega Borges, respaldando la constituyente. Allí estaba Carlos Díaz Olivo, respaldando la constituyente. Allí estaba tu director de campaña, Ángel Cintrón, respaldando la constituyente. No sé si Ángel habrá cambiado de opinión, porque como ellos cambian de opinión tanto. Pero la alternativa de la Asamblea Constituyente, constitucional de estatus, es el único mecanismo que podría abrirnos las puertas a que como pueblo busquemos nuestros consensos y nuestras diferencias y logremos una respuesta de los Estados Unidos. Y ahí, obviamente, yo voy a defender el Estado libre asociado, fundamentado en la soberanía del pueblo y con la ciudadanía americana como vínculo con los Estados Unidos. Y ahora el ingeniero Rogelio Figueroa. Estudiosos del tema de estados que están bajo el aspecto político de estados más grandes señalan que un elemento fundamental para esos estados poder evolucionar políticamente es el desarrollo económico. Un desarrollo económico amplio, abundante, es lo que permite que la gente pierda los miedos.
Pierda los miedos, ya sea de entrar en una negociación de tú a tú con aquel Estado que pudiera estar dependiente en ese momento o entrar en relaciones con el resto del mundo. Así que la avenida común es el desarrollo económico, la abundancia económica. El segundo es eliminar los miedos, es eliminar la falta de comunicación entre las personas, es buscar alternativas de consenso. Es permitir que haya un ambiente de neutralidad para que todas las partes se sientan cómodas y en confianza de poder entrar en un proceso donde la mejor alternativa, donde busque que todas las partes tengan por lo menos parte de sus deseos satisfechos, sea la que prevalezca. Obviamente eso no lo vamos a lograr con los tres partidos tradicionales. Ellos viven de la indefinición. Ellos viven de que el estatus no se resuelva. El día que se resuelve el estatus desaparecen. No sé en qué se van a convertir, pero obviamente no va a ser un partido estadista, un independentista y un estado librista o soberanista. Así que nosotros los puertorriqueños en este nuevo siglo tenemos que mirar nuevas maneras de atender este asunto. Nuevas maneras desde la gente, sacando a los partidos políticos tradicionales de la ecuación, que no controlen este proceso, porque si no se van a encargar de torpedearlo, se van a encargar de obstruirlo, se van a encargar de que nosotros sigamos en esta indefinición o en esta condición por siempre. Nosotros los puertorriqueños podemos votar diferente. Podemos votar por colores o podemos votar por una alternativa que sea por Puerto Rico, por atender la economía y atender el asunto del estatus a la misma vez, sin que uno se interponga con el otro, logrando felicidad y prosperidad y evolución política. Última contestación a esta primera pregunta sobre el estatus, licenciado Luis Fortuño. El tema del estatus ha sido discutido por ya 100 años en Puerto Rico y requiere que se decida por ti. No debe haber ninguna otra manera de hacerlo a través de cuartos oscuros, con un grupo que decida por ti. Debe ser tú con tu voto directo. Y esa es nuestra propuesta. Por supuesto que yo defiendo la estadidad, pero voy a respetar siempre la decisión del pueblo. Y en este sentido, también necesitamos crear consensos. Al principio de este cuatrenio, en el 2005, se creó un consenso en la legislatura de Puerto Rico. Rara vez se ponen de acuerdo sobre nada. En este caso, legisladores independentistas, populares y PNP se pusieron de acuerdo y por unanimidad aprobaron un proyecto de estatus. Le había dado su palabra a sus legisladores Aníbal Acevedo Vilá y los dejó en la estocada, porque nuevamente demuestra el problema de carácter que tiene. Y luego de que se hubiera aprobado esa legislación, él vetó el proyecto. Nuestra propuesta es una bien sencilla, que eres tú quien va a decidir el futuro estatus de Puerto Rico y que hay una parte indispensable en el proceso que es el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a continuar la labor que obstaculizó con fondos públicos este cuatrenio Aníbal Acevedo Vilá para que el Congreso se comprometa con nosotros, con el pueblo de Puerto Rico, a implementar la decisión que tomemos con nuestro voto directo. Ahora, lo que tenemos que entender es que cuál va a ser la propuesta que va a presentar en ese plebiscito el Partido Popular, porque el Partido Popular de hoy no es el de hace 20 años atrás. Este es un Partido Popular que ha roto con la unión permanente, que pone en peligro la ciudadanía americana. No lo digo yo, vete a la página número 172 de su programa de gobierno. Dice inclusive que quiere que le den los fondos federales del resto de la vida, de la eternidad, en un bloque. Yo no le daría un centavo a la gente que ha quebrado a Puerto Rico y mucho menos bajo ese esquema.